compartir aquí. Electroquímica, ok. Y seguimos con lo que es la electrólisis. Bueno, aquí está tenemos la electrólisis. Vamos a resaltar algunas cosas que son importantes. Ahí sí que sí. Ya, creo que se está viendo. Parece que sí. Vamos a ver por acá. Ya, entonces tenemos lo que es la electrólisis. O sea, vamos a provocar ahora un proceso redox, ¿cierto? Que no es espontáneo. Por eso es un proceso que no es espontáneo, pero que nosotros al aplicar una cierta diferencia de voltaje, podemos realizar, ¿cierto? Esta reacción de tipo redox. Entonces vamos a revisar de qué se trata esto. Entonces tenemos lo que es el proceso de electrólisis, que quede súper claro que es una reacción que no es espontánea. Entonces vamos a tener que aplicar corriente eléctrica, una corriente externa, para que esta logre producirse. Por ejemplo, el agua no se va a descomponer así porque sí en hidrógeno y oxígeno, sino que para que esto ocurra necesitamos aplicar, ¿cierto? Una diferencia de potencial, tal que podamos realizar una electrólisis. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos una electrólisis. Ahí tenemos una batería que nos va a proporcionar la energía, ¿cierto? Y aplicamos una diferencia de potencial. Aquí tenemos una solución, ¿cierto? Después vamos a ver de qué solución debe ser para que esto se produzca. Y, ¿cierto? Ahí tenemos los terminales, positivos y negativos, ¿cierto? Y se va produciendo nuestro hidrógeno y nuestro oxígeno. Si se fijan, aquí tenemos 2 moles de hidrógeno, 2, y aquí tenemos 1. Entonces, la cantidad de volumen, uno va a ser el doble que el otro, y eso es más o menos lo que se está observando. Más o menos, ¿cierto? Porque igual tenemos que pensar de que en este proceso también estamos produciendo vapor de agua, ya que lo estamos haciendo en solución. Pero más o menos se mantiene la proporción. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación redox. Acordemos que en el agua tenemos los estados de oxidación eh, positivos y negativos. Entonces el hidrógeno pasa a 0, el oxígeno igual, son elementales. Ahí tenemos los procesos de reducción, la reducción y por otra parte la oxidación. Y eso, pero esa reducción y oxidación la estamos provocando, ¿cierto? Por esta aplicación de energía para que esto ocurra. Bueno, aquí tenemos eh, un esquema que representa, ¿cierto?, lo que es una celda voltaica, que eran las reacciones que eran espontáneas que habíamos revisado antes, versus las celdas que vamos a ver ahora, que son las celdas electrolíticas, en donde nosotros vamos a aplicar una diferencia potencial para que la reacción redox ocurra. Entonces, tenemos un proceso, la que habíamos visto antes, la celda voltaica, proceso espontáneo, y aquí tenemos, ¿cierto?, la oxidación y la reducción, y, ¿cierto?, teníamos que tener esto separado, ¿cierto? Separado. En 2 semiceldas. Entonces, separado, ¿cierto? Separación de los procesos de óxido-reducción. Procesos de óxido-reducción. Tenían que estar separados la oxidación y la reducción. Y claro, aquí en esta parte, ¿cierto? En el ánodo se producía la oxidación. Los electrones van fluyendo hacia el cátodo, entregan los electrones y se produce la reducción en el otro, ¿cierto? Y ojo, también recordar que necesitamos un puente salino. Entonces no hay que olvidarse de que para que esto funcione necesitamos un puente salino. ¿Y por qué era importante el puente salino? ¿Por qué era importante? Era importante el puente salino, claro, porque como se produce la oxidación y se produce la reducción, se empiezan a acumular cargas en una celda y otra, en una semicelda y otra. Por lo tanto, necesitamos un puente salino, cosa de contrabalancear la carga que se está produciendo en cada una de estas semiceldas. ¿Ya? Entonces necesitamos el puente salino. Así que no hay que olvidarlo. En cambio, en la celda electrolítica,
que también vamos a tener un proceso de oxidación y de reducción. Aquí tenemos la oxidación en el ánodo, ¿cierto? Y aquí provocaríamos la reducción en el cátodo. La diferencia es que el flujo de electrones eh, no ocurre de manera natural, sino que nosotros tenemos que proporcionarla a través de una batería, ¿cierto? Que nos provoque este flujo de electrones, estos electrones, ¿cierto? Que fluyen a un cierto potencial, ¿cierto? Tienen cierta diferencia potencial, son las que se utilizan para que se produzca la reducción en un caso y la oxidación en este otro. Como no es un proceso espontáneo, entonces no necesitamos separar en semiceldas como ocurría en la celda voltaica. Aquí pueden estar, ¿cierto? La reacción de oxidación y de reducción en la misma celda. Bueno, pero uno siempre piensa que en el ánodo ocurre una cosa, en el cátodo ocurre la otra, ¿cierto? En el ánodo de oxidación, en el cátodo de reducción, ¿cierto? Pero no es necesario tenerlos separados. Pueden estar juntos. ¿Ya? Entonces no es necesario hacer esa separación porque nosotros estamos aplicando esa energía, porque de por sí el proceso no va a ser espontáneo, o sea, van a estar juntos, pero no es necesario que estén separados. Necesitamos la energía para que esto ocurra. Entonces en esos procesos vamos a fijar ahora, en las celdas electrolíticas. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo que vamos a revisar de electrólisis es realizar una electrólisis sobre una sal fundida. Así que ojo con esto, porque es una sal fundida. O sea, lo único que tenemos como reactivo, si es que tenemos una sal fundida, es nuestra sal. Ningún otro reactivo más. Entonces tenemos electrólisis de cloruro de sodio. Ya, pero aquí lo importante es que está fundido. Ya, entonces lo tenemos a una elevada temperatura, 800 grados para que esto ocurra. Más o menos 800 grados Celsius se encuentra el cloruro de sodio fundido. Y ahí, estando fundido, estando en estado líquido, ¿cierto? Estado líquido, vamos a realizar, ¿cierto? Nuestra electrólisis. Entonces, si tenemos una sal fundida, que en este caso sería cloruro de sodio, entonces lo único que tenemos, las únicas especies que tenemos presentes en nuestro, ¿cierto? Nuestro recipiente, en la cual vamos a aplicar la electrólisis, sería el sodio, el ion sodio y el ion cloruro. Solamente tenemos estos dos iones, o sea, solamente tenemos sodio, solamente tenemos cloruro. Y ahí vamos a aplicar, ¿cierto? Nuestra diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos, ¿cierto? Nuestro ánodo, donde va a ocurrir, ¿cierto? Nuestra oxidación. Los electrones van a fluir porque estamos obligando a que el sistema fluya de esta manera, ¿cierto? Y aquí se va a producir nuestra oxidación y en el otro electrodo va a ocurrir la reducción. ¿Qué electrodos estamos utilizando en esta situación? Estamos utilizando electrodos que son inertes, que pueden ser electrodos de platino, de paladio, ¿cierto? Que son metales que son inertes, ya no reaccionan como muchas de las sustancias, como que es bastante inerte, por eso no se utilizan aquí. Solamente se utilizan para poder hacer el transporte de electrones, ¿cierto? Y aquí ocurre el proceso de oxidación y reducción. Ya, ok. Entonces tenemos, uno aquí se puede imaginar como que hubiera una separación para poder explicar dónde ocurre la oxidación, dónde ocurre la reducción, pero no es necesario tenerlos separados, tenemos un mismo recipiente, si se fijan. Entonces, en este caso, vamos a aplicar, ¿cierto? Una diferencia potencial. Tenemos solamente cloruro. Entonces, lo único que le puede pasar en el ánodo es la oxidación, o sea, de esta oxidación -1 a 0. Y en ese proceso se liberan electrones. Estos electrones siguen aquí, se dirigen a este otro lado porque estamos aplicando la energía para que esto ocurra, ¿cierto? Se dirigen a este otro lado hasta el otro electrodo. Y entonces el ion sodio, que sería la única especie que tenemos en solución, ¿cierto? El sodio entonces se puede reducir. Entonces nos queda entonces sodio metálico. Entonces tenemos el cloruro pasa a cloro y el sodio estaría pasando, ¿cierto?, a sodio metálico. De manera aquí, entonces tenemos el cloruro pasando a cloro y el sodio, ¿cierto?, a sodio metálico. ¿Ya? Entonces esta oxidación 0 y aquí de -1 a 0. De +1 a 0. Y entonces tenemos una sal fundida. Cuando tenemos la sal fundida, ¿cierto? Nuestro sólido iónico,
tenemos un sólido iónico, lo fundimos, la única especie que van a estar presentes en nuestra matriz, ¿cierto? Va a ser cloruro y sodio en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando este mismo cloruro de sodio que vamos a hacer, que hicimos la electrólisis, ¿sí? Que vemos en este esquema su electrólisis? Ahora hacemos la electrólisis, pero con el cloruro de sodio disuelto en agua. Cuando está disuelto en agua, que sería el proceso que vamos a ver ahora, dice electrólisis en disoluciones acuosas, o sea, cuando tenemos nuestra sal disuelto en, ¿cierto? En agua, en este caso. Entonces, aquí ya no tenemos solamente estas dos especies, que era cloruro y el ion sodio, sino que además tenemos otras posibles especies que pueden sufrir reacciones redox. Porque recuerden, lo tenemos en agua, entonces el agua puede sufrir procesos de óxido-reducción también. Entonces esta reacción de óxido-reducción del agua empieza a competir también para que ocurra, además del ion sodio, además del ion cloruro. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre cuando hacemos una electrólisis todas las especies posibles que puedan pasar a tener una reacción de óxido-reducción. Entonces, las posibles reacciones en el ánodo, que serían las oxidaciones. Recuérdense, pero también no olvidarse, ánodo, oxidaciones, vocal con vocal. Así que ánodo, oxidaciones. Pero eso también uno se puede acordar. Entonces, las posibles oxidaciones que podemos tener, pensando en un proceso que no son espontáneos, eh, en el caso del cloruro de sodio disuelto en agua. Entonces, ya, bueno, la única oxidación que podemos tener, que ya sabemos, es la oxidación del cloruro al cloro, o sea, pensando en la sal, el cloruro a cloro es una oxidación, pero también el agua se nos puede oxidar. Y el agua se nos puede oxidar, ¿cierto?, del agua a oxígeno. De verdad que tenemos oxígeno en el agua, estado -2, pasa al 0. También es un proceso de oxidación. Entonces, ¿cuál de los dos ocurre? ¿Cuál de los dos procesos de oxidación va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir, entonces tenemos que pensar, va a ocurrir la que requiera menos energía. Recuerden que son procesos que no son espontáneos, entonces nosotros tenemos que aplicar una cierta cantidad de energía. Entonces, ¿cuál va a ocurrir primero? Bueno, va a ocurrir primero la que requiera menos energía. Entonces, tenemos los dos potenciales en el sentido de la oxidación. Ahí dice potencial cero en el sentido de la oxidación, tal cual como está escrita. Entonces, para poder visualizarlo mejor. ¿Y cuál va a ocurrir en este caso? Va a ocurrir la que tenga, ¿cierto?, el potencial más bajo, o sea, que necesite menos energía. Recuerda que eso no son espontáneos, entonces necesitamos aplicar energía, por eso tenemos valores negativos, porque solito no va a ocurrir. Entonces, ya, entonces la que nos requiere menos energía, esa es la que va a ocurrir. Entonces, en ese caso, de esos dos valores, el que nos requiere, ¿cierto?, menos energía es la del agua. Entonces, de esas dos posibles reacciones de oxidación, es más probable que ocurra la oxidación del agua, más que la oxidación, ¿cierto?, del cloro. Por otra parte, eso sería solamente en el ánodo. Ahora, ¿qué pasa en el cátodo? Entonces, las posibles reacciones en el cátodo. Volvemos aquí también. Recordar aquí, cátodo, van a ocurrir las reducciones, o sea, consonante con consonante. Es como maneras de uno poder recordar qué es lo que ocurre en el cátodo y en el ánodo. Entonces, en el cátodo van a ocurrir las reducciones. ¿Cuáles son las posibles reducciones en este caso? Bueno, al igual cuando teníamos la sal fundida, tenemos el sodio y el ion sodio más pasando a sodio metálico, pero también tenemos la reducción del agua incluida ahí también. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de que el ion sodio, ¿cierto?, se nos reduzca al sodio metálico o que el agua, ¿cierto?, en este caso el protón, el hidrógeno del agua, ¿cierto?, pase del hidrógeno del agua, pase a hidrógeno. Ya, esta oxidación cero, o sea, una reducción. Entonces, ahí tenemos escritos los potenciales de reducción de cada uno de ellos, ¿cierto?, en el sentido, ¿cierto?, de la reducción. ¿Cuál de tanto va a ocurrir? Recuerden que nosotros tenemos que aplicar esa diferencia potencial. Bueno, la que requiera menos energía. Claro, obviamente va a haber la que requiere menos energía. En este caso, ¿cuál requiere menos energía? La que requiere menos energía es la reducción del agua. Porque nos queda un valor mucho más cercano a los positivos.
Entonces, cuando hacemos la electrólisis de la sal disuelta en agua, en realidad lo que estamos provocando, ¿cierto?, es la oxidación y reducción del agua, no ni del cloruro ni del sodio. Nuestra reacción de electrólisis para la sal disuelta en agua es la reacción de oxidorreducción del agua solamente, el agua. Esta sería nuestra reacción. Es el agua la que se está oxidando y la que se está reduciendo. Oxidación y reducción. O sea, los iones cloruro y los iones sodio no están participando. Ya eso es lo que ocurre en la teoría. Bueno, es cierto que cuando uno hace esta reacción de oxidorreducción, aplica una cierta energía para que esto ocurra, se ocurre la oxidación y reducción del agua, se ve formación, se fijan, aquí tenemos gas, esto es un gas, los dos son gases, ¿cierto? Gas, gas. Entonces los dos electrodos vamos a observar burbujeo, eso es lo que se observa, burbujeo. Se observa burbujeo. Bueno, y de todas maneras, cuando uno lo realiza, de todas maneras siente cierto olor a cloro, de todas maneras, porque si bien es el agua la que se está oxidando, eh, esa reacción no es tan rápida. Entonces, puede que también, y eso ocurre también eh, que aunque requiere un poco más de energía, y si uno tiene la energía suficiente para lo puede tomar, el cloro y pasar a cloro. Pero se te empieza a formar, pero en menor cantidad. Pero pueden sentir ese olor. Entonces, es importante cuando se analizan estas reacciones de óxido-reducción que se realizan a través de una electrólisis, tener bien en claro qué especies son posibles de oxidar y qué especies son posibles de reducir. Y bueno, y ahí uno usando los potenciales de óxido-reducción puede determinar, ¿cierto?, qué especie es la que se está oxidando y cuál es la que se está reduciendo. Bueno, veamos entonces, con eso es súper claro lo que pasa. Entonces, si se fijan en la imagen que habíamos visto inicialmente, se formaba oxígeno y agua, ¿cierto? Lo que estábamos haciendo es podría ser la electrólisis de una solución de cloruro de sodio. Ahora, que haya iones en solución, eso favorece a que haya circulación, ¿cierto?, de estos iones y facilite los procesos de oxidorreducción. Ahora veamos otro caso, que es una sal, en este caso yoduro de sodio, que va a estar disuelto en agua, y vamos a ver qué pasa, cuál es el proceso finalmente de oxidorreducción que se produce en este caso. Entonces, como hicimos anteriormente, tenemos que colocar las posibles oxidaciones que ocurran en el ánodo. Tenemos el yoduro pasando a yodo, que sería un proceso de oxidación, y también tenemos la del agua, la oxidación del agua. Siempre vamos a tener en solución acuosa la participación del agua. Pero cuando se oxida, ¿cierto?, es agua pasando a oxígeno. Eso sí. Entonces, de las dos posibles oxidaciones, vamos a elegir la que nos requiera menos energía. En este caso, entre esas dos, la que está más favorecida es la oxidación del yoduro a yodo. Entonces, si uno tiene una solución de yoduro de sodio, entonces lo que se va a observar en el caso del ánodo es que se está formando yodo. Entonces, el yoduro es incoloro, el yodo es coloreado, entonces uno empieza a ver la aparición de este color del yodo, que es de color café. Y si uno utiliza un indicador, bueno, ahí ve el color del indicador. Ahora, respecto a las posibles reducciones, ¿quiénes se podrían reducir? Bueno, el agua y el ion sodio. Tenemos el ion sodio y tenemos el agua. Entonces, ¿cuál va a ocurrir? Bueno, entonces la que nos requiere menos energía. Cuando nos requiere menos energía, en este caso es el agua. Entonces, nuestra reacción de electrólisis finalmente va a ser el yoduro pasando a yodo y el agua formando hidrógeno. Pero además se produce, ¿cierto?, un medio básico, ya por la reducción del agua. Lo que observamos aquí. Entonces el yoduro pasa a yodo, entonces eso ocurre en el ánodo, y en en el otro electrodo, entonces lo que se observa es la formación de hidrógeno, o sea, formación de burbujas
que nos estarían indicando la formación del hidrógeno. Entonces ahí tenemos entonces cómo podemos determinar, ¿cierto?, el proceso que está ocurriendo en la electrólisis, ¿cierto? Uno observa, ¿cierto?, finalmente qué pasa. En el caso de esta reacción, lo que vamos a observar, ¿cierto?, es la formación de una coloración alrededor del electrodo debido al yodo. Y en el otro electrodo, lo que se va a observar es el burbujeo debido a la formación de hidrógeno. Y eso, como uno lo interpreta, claro, pasando de yoduro a yodo, que da la coloración café, y, ¿cierto?, y el agua que se está reduciendo, ¿cierto?, perdón, que se está oxidando a, eh, perdón, me estoy puro enredando. Y en el otro tendríamos entonces ay, que como no lo tengo aquí, perdona. Entonces ahí tendríamos que el agua estaría pasando a hidrógeno, ahí sí, ahí sí. Entonces tenemos los dos procesos. Entonces, fijándonos en los potenciales, tenemos el yoduro a yodo y del agua a hidrógeno, ¿ya? Y generando, ¿cierto?, un medio básico. Entonces, lo otro también que podría hacer en el laboratorio es que si se está formando iones hidroxilo, puede colocar un indicador que nos indique la presencia del ion hidroxilo. También, entonces hay varias maneras de poder de evidenciar lo que se está formando de manera experimental, utilizando ciertos indicadores, dependiendo de la especie que se está produciendo. ¿Qué más? Bueno, entonces el proceso de óxido-reducción también se puede utilizar para lo que se denomina electroplateado. Bueno, aquí electroplateado porque se está usando, ¿cierto?, el ion plata, pero si no sería, ¿cómo sería? Recubierto metálico, recubierto, ¿cierto?, con un metal. ¿Y esto cómo se realiza? Bueno, tenemos una pieza que será cubierta, lo vamos a recubrir con una cierta capa metálica. Entonces eso lo vamos a colocar en el cátodo. Entonces tenemos nuestro cátodo. Entonces vamos a tener nuestro cátodo, ¿cierto? Aquí, donde va a ocurrir el proceso de reducción. Entonces lo que vamos a colocar nuestro objeto, queremos recubrirlo. En este caso lo vamos a recubrir con plata. Entonces lo colocamos en este electrodo, lo está tocando, ¿cierto? Y aquí ocurre nuestro proceso de reducción. Entonces el ion plata se va a depositar, ¿cierto?, en nuestro objeto que estamos colocando que queremos recubrir. Entonces, y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos nuestro ánodo, que en este caso va a ser, el ánodo va a ser del metal del cual queremos nosotros recubrir el cátodo. Y en este caso es el ion plata. Entonces, lo que se hace es aplicar una diferencia de potencial que corresponde al proceso de redox del ion plata, cosa que se produzca, ¿cierto?, la energía necesaria para que la plata metálica la podamos llevar a el ion plata en solución, y lo que tenemos el ion plata en solución, ¿cierto?, se vuelve a reducir, pero la reducción ocurre en el cátodo. Y justo en el cátodo tenemos un objeto que queremos recubrir. Entonces, de esa manera se puede realizar ciertos recubrimientos en metales, ¿cierto?, utilizando el proceso de electrólisis. Entonces, de esa manera lo obtenemos. Tenemos la oxidación y reducción, que tiene que ver con el mismo proceso del metal que estamos utilizando. Ok, entonces de esa manera podemos entonces recubrir, ¿cierto? No sé, cuando tenemos metales con cierta cubierta, ¿cierto?, de otro metal, bueno, generalmente se realiza lo que es la electrólisis. Entonces el ion lo pasamos a solución, ¿cierto?, utilizando nuestro ánodo que sea de ese metal. Entonces se produce la oxidación, perdón, de ese electrodo, dejando los iones en solución del ion metálico, y en el otro terminal, ¿cierto?, en el cátodo, se produce la reducción, se deposita finalmente en nuestro objeto. Bueno, este proceso, ¿cierto?, de electrólisis, para poder recubrir, ¿cierto?, un objeto, la misma idea es la que se utiliza, ¿cierto?, en lo que es el electrorefinamiento, y ese es uno de los procesos que se realiza, ¿cierto?, para poder purificar el cobre, ¿cierto?, nuestra minería del cobre. Lo que se hace, ¿cierto?, es poder formar, ¿cierto?, láminas de cobre
sumamente, ¿cierto? Con alto porcentaje de cobre, ¿cierto? Se me acaba de olvidar la palabra técnica de eso, pero y ahí obtenemos, ¿cierto? Nuestro cobre, ¿cierto? De una buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Entonces, generalmente se realiza en una primera etapa de proceso de, mm, de extracción de cobre, ¿cierto? Desde la mina. Se generan ciertas láminas de cobre, pero que el cobre no se encuentra tan bien, no se logró separar muy bien de los otros elementos metálicos, de otros iones metálicos. Entonces, lo que se quiere, se realiza lo que es el proceso de electrorefinamiento. Entonces, se coloca esta placa de cobre que no está muy pura, ¿cierto? Que lo tenemos, recuérdense que tenemos el ánodo donde va a ocurrir el proceso de oxidación. Entonces, esta placa con la diferencia de potencial que se está aplicando, que diferencia potencial que tiene que ver con el potencial necesario para que se produzca la oxidación y reducción del cobre. Entonces, también este electrorefinamiento es súper específico para el cobre. Se aplica la diferencia potencial para que se produzca la oxidación del cobre, ¿cierto? Esta lámina de cobre que es solamente, ¿cierto? El cobre que muchas veces puede alcanzar a cubrir la oxidación de algunos otros metales, ¿cierto? Durante el proceso, pero que después cuando se coloca aquí en el cátodo, que se empieza a engrosar porque se empieza a depositar sobre él el cobre, esa diferencia de potencial va a ser solamente para que solamente se deposite el cobre y no los otros iones. Los otros quedarían en solución. Aquí quedan, ¿cierto? Algunas cosas que no se solubilizan, ¿cierto? El plata, oro, platino, que quedan como sólidos al final porque no se alcanzan a disolver, no tenemos la diferencia potencial necesaria para eso. Entonces se nos empieza a depositar cobre y lo que estamos produciendo, ¿cierto? Son el cobre electrolítico, ¿cierto? El cobre electrolítico tiene un porcentaje de pureza muy elevado, 99,9 o 99,98 por ahí, por ciento, ¿cierto? De pureza. Claro, entonces eso tiene mucho más valor comercial, ¿cierto? El tener un cobre mucho más puro. Entonces ahí tenemos una aplicación, ¿cierto? Que para nosotros es súper importante, que es poder, ¿cierto? Obtener cobre de buena calidad, de muy buena, ¿cierto? De muy buen porcentaje de pureza. Entonces se hace un electrorefinamiento. Entonces así se quedan todas las impurezas en solución y solamente se deposita el cobre en el cátodo. También otra utilidad que se tiene de estos procesos de tipo redox también es, que hemos visto hasta el minuto, es, por ejemplo, el alcotés. El alcotés, el proceso que ocurre ahí en el alcotés, ¿cierto? Para determinar cuánto es la cantidad de- de alcohol que se tiene presente en el organismo, ¿cierto? Claro, entonces, es soplar, ¿cierto? En un dispositivo, como el que aparece aquí, este dispositivo, ¿cierto? Aquí se le coloca, ¿cierto? Una boquilla, cosa que se pueda, ¿cierto? Respirar. Y bueno, dependiendo de lo que se ingirió de alcohol, entonces el alcohol ingresa, ¿cierto? A este sistema y se produce, ¿cierto? El ánodo, provocar el proceso, ¿cierto? Redox de reducción, el cual se va a cerrar, ¿cierto? Este proceso redox se va a poder producir si es que tenemos, ¿cierto? Nuestro reactivo que sería el alcohol. En el ánodo, el alcohol se está transformando, ¿cierto? En el ácido acético. Y ahí en ese caso tenemos nuestro proceso de oxidación, se liberan esos 4 electrones, y en el cátodo, entonces el oxígeno está pasando, ¿cierto?, a OH-, a un medio básico. El oxígeno reaccionando con el agua, ¿cierto?, formando estos grupos OH-. Entonces tenemos nuestra reducción. Y nuestra reacción global sería entonces la suma de estas dos semireacciones, en las cuales tenemos involucrados 4 electrones. Entonces tenemos el alcohol, finalmente está reaccionando con el oxígeno, nos queda ácido acético y liberación de agua. Entonces, esta reacción, ¿cierto? Va a emitir una cierta cantidad de voltaje dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, de alcohol presente. Entonces, se hace una relación de la cantidad de alcohol presente con, ¿cierto?, el grado alcohólico y, bueno, ahí se ve si está con un nivel aceptable o no. Entonces, la corriente que se obtiene va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de alcohol. Y este es un proceso que es muy preciso. Por eso se utiliza de manera
tan recurrente, porque es un proceso muy preciso. ¿Y qué más? Bueno, y respecto a los otros, ese era un ejemplo, ¿cierto? De los procesos de oxidorreducción. Y lo otro, ¿cierto? Podemos hablar también es respecto a los aspectos cuantitativos. Porque, si fijan, nosotros podríamos hacer un electrorefinamiento cuando se hacía el electrorefinamiento del cobre. Entonces tenemos un cobre que se oxida, ¿cierto? Que está actuando como como un electrodo y se empieza a oxidar en el ánodo, ¿cierto? Y se generan estos iones en solución. Este ion en solución entonces se va a reducir y se va a producir ese depósito de cobre, ¿cierto? En el otro electrodo. Entonces, pero uno puede controlar la cantidad de cobre que se va a depositar dependiendo del flujo, ¿cierto? De la corriente que se aplica y la duración que tenga esa descarga de corriente. Entonces, si tenemos la relación. Entonces, tenemos la cantidad de metal depositado durante una electrólisis, va a ser directamente proporcional a la carga del catión. O sea, depende de qué proceso está ocurriendo. O sea, si es en este caso, de cobre más 2 a cobre 1, o de sodio más a sodio 0. Entonces, tenemos, depende de la carga, por ejemplo, del ion hierro 3, ¿cierto? Que se deposita a hierro. Entonces, cada una de esas reacciones va a requerir diferente cantidad de carga, porque son diferentes estados de cambios de estado de oxidación que están ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Para estos procesos de oxidorreducción tenemos lo que es la carga, ¿cierto? El- la relación, ¿cierto? De lo que es un coulomb, que tiene que ver con la corriente que estamos aplicando, que va a ser igual a 1 amper por segundo. Entonces tenemos la relación entre coulomb, ampere y segundo. Entonces esta es la relación que tenemos que conocer, ¿cierto? Y que vamos a utilizar para poder determinar, de alguna manera, ¿cierto? La cantidad de, de materia que finalmente nosotros estamos produciendo. Y lo otro importante también es que saber que por un mol de electrones, ¿cierto? ¿Te acuerdas que todo el proceso de oxidorreducción involucra, claro, entonces libera tantos electrones y la otra semireacción toma esos electrones y, ¿cierto? Y lo utiliza para procesar sus procesos. Entonces, ¿qué nos faltaría? La relación de esa carga, de esa cantidad de Coulomb, con la cantidad de moles de electrones que tenemos en nuestra reacción. Y ahí tenemos que un mol de electrones es equivalente a 96.500 Coulomb. Entonces tenemos la relación. Entonces, de Coulomb serían, ¿cierto? Nuestra cantidad de carga, ¿cierto? Relacionados con el amperaje y la cantidad de tiempo, ¿cierto? Amper por segundo es un Coulomb. Y también tenemos la relación que son 96.500 Coulomb, equivale a un mol de electrones. Estamos movilizando, en ese caso, un mol de electrones. Y ese mol de electrones es lo que nosotros vemos en nuestras reacciones de tipo redox. Entonces, teniendo eso claro, esas relaciones de Coulomb con ampere y segundo, tenemos la cantidad de corriente, ¿cierto? La cantidad de carga y el tiempo, y además la relación entre moles de electrones con em, moles de electrones con los Coulomb, que son los 96.500. Entonces dice, la pregunta dice, ¿cuánto calcio se producirá? ¿Cuánto calcio se produce? ¿Cierto? Porque tenemos que determinar entonces la masa de calcio que se va a producir, que se va a depositar en una sede electrolítica de cloruro de calcio fundido. O sea, tenemos solamente cloruro de calcio. Iones calcio y iones cloruro. Si se aplica, y aquí tenemos, si se aplica una corriente ¿cierto? De 0,452 amperes durante 1,5 horas. Entonces, ¿cómo determinamos finalmente esa cantidad? Bueno, entonces tenemos que saber esas horas, 1,5 horas, las tendremos que pasar en segundos. Esa cantidad de amperaje, ¿cierto? Lo deberíamos pasar entonces a cantidad de carga, a cuántos coulombs equivalen. Entonces nos acordamos que coulomb es amperaje por el tiempo, pero el tiempo en segundos. O sea, transformamos las 1,5 horas en segundos, lo multiplicamos esto por la cantidad de amperaje y obtenemos los coulombs. Teniendo la carga, finalmente, la carga en Coulomb, tenemos que
un mol, ¿cierto?, de electrones equivale a 96.500 coulombs. Entonces ahí tenemos ya entonces la cantidad de moles. Teniendo la cantidad de moles de electrones que se están utilizando, podemos saber, para esa cantidad de moles de electrones, tenemos tal cantidad de iones calcio. Y si sabemos la cantidad de moles de calcio, podemos tener finalmente la cantidad en masa de calcio. ¿Ya? Entonces tenemos toda esa relación. Entonces, todas estas relaciones que vimos de Coulomb, ¿cierto? Con esas horas a segundo del amperaje por el tiempo, nos da la carga en Coulomb. Tenemos la relación de Coulomb por el mol de electrones, utilizando ciertos factores de conversión. Podemos determinar entonces lo que tendríamos de calcio que se formaría. Entonces, en el ánodo, ¿qué tenemos? El cloruro pasando a cloro. En el cátodo, ¿cierto? Tenemos entonces el calcio del ion calcio pasando a calcio metálico. Entonces, ahí tenemos la reacción redox. Finalmente, el calcio más dos cloruros, dos iones cloruro, formaría calcio metálico más clorogas. Si se fijan, la cantidad de electrones involucrados son 2. O sea, por 2 moles de electrones, ¿cierto? Formamos un mol de calcio. Entonces, esa es como nuestra relación estequiométrica. Siempre necesitamos saber la estequiometría de la reacción. Entonces, para poder terminar, entonces lo que nos faltaría, que era 2 moles de electrones equivalen a un mol de calcio. Entonces podemos terminar entonces los moles de calcio. Entonces son 0,452 coulomb por segundo, que sería el amperaje. Pero lo estamos aplicando por 1,5 horas, que haciendo la transformación en segundos, entonces en una hora son 3.600 segundos. Y eso lo multiplicamos entonces por la relación que sabemos, que por un mol de electrones son 96.500 coulomb. Y por último, la relación que sacamos por estequiometría, entonces que un mol de calcio corresponde a 2 moles de electrones. Entonces ahí empezamos a eliminar, ¿cierto? Las horas nos quedan segundos, los segundos se van con los segundos del amperaje que tendríamos inicialmente, la carga, ¿cierto? Por un mol, por los 96.500 coulomb, y los moles de electrones con los moles de electrones de acá. Y finalmente, ¿cierto? Nos queda 0,126 moles de calcio, que finalmente equivalen a 0,5 gramos de calcio. O sea, para esa corriente, 0,452 amperes por 1,5 horas, estaríamos formando 0,5 gramos de calcio. Entonces ahí tenemos todas las consideraciones, ¿cierto?, que podemos tener para lo que es la electrólisis. Podemos entonces, haciendo un resumen, ¿cierto?, determinar en un proceso de electrólisis qué especie se oxida, qué especie se reduce cuando tenemos más especies que puedan producir el proceso de oxidorreducción. Lo podemos utilizar también para poder cubrir un metal, ¿cierto? Un objeto, ¿cierto? Haciendo una electrólisis. Pueden purificar el metal, ¿cierto? Si no está muy puro, puede purificarlo a partir de un proceso de electrólisis, como ocurre en el caso del cobre. Y también tenemos, claro, podemos determinar cuánto se deposita finalmente de algún metal, o también se puede determinar cuánto gas se forma, ¿cierto? Conociendo, ¿cierto?, la cantidad de corriente y la cantidad de tiempo que se realiza el proceso. Entonces uno puede determinar finalmente cuánto ocurre. Bueno, eso era en cuanto a lo que era los procesos electrolíticos. Con esto ya estaríamos terminando lo que es el proceso de electrólisis. Entonces tenemos los procesos de todo lo que es electroquímica, ya lo revisamos de manera general, vimos con los términos más importantes. Ahora faltaría ejercitar. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, después de haber revisado, ¿cierto?, todos los procesos que son redox, ya saben, varias cosas de todo lo que es el proceso redox que vimos en todo este capítulo, eh, que sería, ¿cierto?, lo que era los procesos propiamente tal de redox, oxidación, de reducción, que era el agente oxidante, que era el agente reductor. También que
cómo determinamos los estados de oxidación de los elementos en un compuesto o en en una molécula o en un compuesto iónico, ¿cierto? Sabemos cuándo podemos determinar si es que el proceso redox va a ser espontáneo o no. Y si es espontáneo, ¿cierto? Tenemos lo que son em, todo lo que son las celdas galvánicas o voltaicas. Galvánicas o voltaicas se consideran de manera como sinónimos, ¿cierto? También aprendieron a hacer el balance por el método del ion-electrón y, bueno, todo lo que es proceso que ocurren en las baterías, ¿cierto? Porque tenemos una oxidación, reducción, cuál es la diferencia, ¿cierto? Ahí uno puede hacer estimaciones, ¿cierto? Cuantitativas, si tanto zinc tenemos, o cuánto se oxida, cuánto se obtiene del otro producto después del proceso redox. Tenemos los procesos de electrólisis, que es los que vimos ahora, que tiene que ver cómo nosotros podemos determinar qué especie se oxida y se reduce, ¿cierto? Y ahí nos vamos a los potenciales, en los procesos de oxidación, para los procesos de reducción, y ahí recordándonos que, que siempre se va a favorecer el proceso que nos implique menos gasto de energía. Sería mucho más probable que esto ocurra. Bueno, si el proceso es muy lento, va a ocurrir la otra semireacción, pero generalmente va a ocurrir. Eh, bueno, que también lo podemos utilizar para poder cubrir un metal con otro y también, ¿cierto? Poder determinar cuánto metal estamos depositando, ¿cierto? Si sabemos la corriente y el tiempo que se aplica eso sobre eh, nuestro, durante el proceso de electrólisis. Así que hay harta información, hay harta que se puede hacer en todo lo que es la electrólisis respecto a esto. No sé si hay alguna consulta, alguna duda.